Bienvenido a la ruta del libro, donde puedes llegar a todos tus libros favoritos. Recuerda darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Las aventuras de Sherlock Holmes, la banda de lunares, capítulo 2, Arthur Conan Doyle. En Waterloo tuvimos la suerte de coger un tren a Leateread y una vez allí alquilamos un coche en la posada de la estación y recorrimos 4 o 5 millas por los encantadores caminos de Surrey. Era un día verdaderamente espléndido, con un sol resplandeciente y unas cuantas nubes algodonosas en el cielo. Los árboles y los setos de los lados empezaban a echar los primeros brotes y el aire olía agradablemente a tierra mojada. Para mí, al menos, existía un extraño contraste entre la dulce promesa de la primavera y la siniestra intriga en la que nos habíamos implicado. Mi compañero iba sentado en la parte delantera, con los brazos cruzados, el sombrero caído sobre los ojos y la barbilla hundida en el pecho, sumido aparentemente en los más profundos pensamientos. Pero de pronto se incorporó, me dio un golpecito en el hombro y señaló hacia los prados. «Mire allá», dijo. Un parque con abundantes árboles se extendía en suave pendiente hasta convertirse en bosque cerrado en su punto más alto. Entre las ramas sobresalían los frontones grises y el alto tejado de una mansión muy antigua. «¿Stoke Moran?», preguntó. «Sí, señor, esa es la casa del doctor Grimsby Rollard», confirmó el cochero. «Veo que están haciendo obras», dijo Holmes. «Es allí donde vamos». «El pueblo está allí», dijo el cochero, señalando un grupo de tejados que se veía a cierta distancia a la izquierda. «Pero si quieren ustedes ir a la casa, les resultará más corto por esa escalerilla de la cerca y luego por el sendero que atraviesa el campo. Allí, por donde está paseando la señora». «Y me imagino que dicha señora es la señorita Stone», comentó Holmes, haciendo visera con la mano sobre los ojos. «Sí, creo que lo mejor es que hagamos lo que usted dice». Nos apeamos, pagamos el trayecto y el coche regresó traqueteando a Leateread. «Me pareció conveniente», dijo Holmes mientras subíamos la escalerilla, «que el cochero creyera que venimos aquí como arquitectos, o para algún otro asunto concreto. Puede que eso evite chismorreos». «Buenas tardes, señorita Stone. Ya ve que hemos cumplido nuestra palabra». Nuestra cliente de por la mañana había corrido a nuestro encuentro con la alegría pintada en el rostro. «Les he estado esperando ansiosamente», exclamó, estrechándonos afectuosamente las manos. «Todo ha salido de maravilla. El doctor Roylott se ha marchado a Londres y no es probable que vuelva antes del anochecer. Hemos tenido el placer de conocer al doctor», dijo Holmes, y en pocas palabras le resumió lo ocurrido. La señorita Stone palideció hasta los labios al oírlo. «¡Cielo santo!», exclamó. «Me ha seguido. Eso parece. Es tan astuto que nunca sé cuándo estoy a salvo de él. ¿Qué dirá cuando vuelva? Más vale que se cuide, porque puede encontrarse con que alguien más astuto que él le sigue la pista. Usted tiene que protegerse encerrándose con llave esta noche. Si se pone violento, la llevaremos a casa de su tía de Arrow. Y ahora, hay que aprovechar lo mejor posible el tiempo, así que, por favor, llévenos cuanto antes a las habitaciones que tenemos que examinar». El edificio era de piedra gris manchada de líquen, con un bloque central más alto y 2 alas curvadas, como las pinzas de un cangrejo, una a cada lado. En una de dichas alas, las ventanas estaban rotas y tapadas con tablas de madera, y parte del tejado se había hundido, dándole un aspecto ruinoso. El bloque central estaba algo mejor conservado, pero el ala derecha era relativamente moderna, y las cortinas de las ventanas, junto con las volutas de humo azulado que salían de las chimeneas, demostraban que en ella residía la familia. En un extremo se habían levantado andamios y abierto algunos agujeros en el muro, pero en aquel momento no se veía ni rastro de los obreros. Holmes caminó lentamente de un lado a otro del césped mal cortado, examinando con gran atención la parte exterior de las ventanas. «Supongo que esta corresponde a la habitación en la que usted dormía, la del centro a la de su difunta hermana, y la que se halla pegada al edificio principal a la habitación del doctor Roylott». «Exactamente. Pero ahora duermo en la del centro. Mientras duren las reformas, según tengo entendido. Por cierto, no parece que haya una necesidad urgente de reparaciones en ese extremo del muro». No había ninguna necesidad.
Yo creo que fue una excusa para sacarme de mi habitación. Ah, esto es muy sugerente. Ahora, veamos, por la parte de atrás de este ala está el pasillo al que dan estas 3 habitaciones. Supongo que tendrá ventanas. Sí, pero muy pequeñas. Demasiado estrechas para que pueda pasar nadie por ellas. Puesto que ustedes dos cerraban sus puertas con llave por la noche, el acceso a sus habitaciones por ese lado es imposible. Ahora, ¿tendrá usted la bondad de entrar en su habitación y cerrar los postigos de la ventana? La señorita Stone hizo lo que le pedían, y Holmes, tras haber examinado atentamente la ventana abierta, intentó por todos los medios abrir los postigos cerrados, pero sin éxito. No existía ninguna rendija por la que pasar una navaja para levantar la barra de hierro. A continuación, examinó con la lupa las bisagras, pero éstas eran de hierro macizo, firmemente empotrado en la recia pared. Dijo, rascándose la barbilla y algo perplejo. Desde luego, mi teoría presenta ciertas dificultades. Nadie podría pasar con estos postigos cerrados. Bueno, veamos si el interior arroja alguna luz sobre el asunto. Entramos por una puertecita lateral al pasillo encalado al que se abrían los 3 dormitorios. Holmes se negó a examinar la tercera habitación y pasamos directamente a la segunda, en la que dormía la señorita Stone y en la que su hermana había encontrado la muerte. Era un cuartito muy acogedor, de techo bajo y con una amplia chimenea de estilo rural. En una esquina había una cómoda de color castaño, en otra una cama estrecha con colcha blanca, y a la izquierda de la ventana una mesa de tocador. Estos artículos, más 2 sillitas de mimbre, constituían todo el mobiliario de la habitación, aparte de una alfombra cuadrada de Wilton que había en el centro. El suelo y las paredes eran de madera de roble, oscura y carcomida, tan vieja y descolorida que debía remontarse a la construcción original de la casa. Holmes arrimó una de las sillas a un rincón y se sentó en silencio, mientras sus ojos se desplazaban de un lado a otro, arriba y abajo, asimilando cada detalle de la habitación. ¿Con qué comunica esta campanilla?, preguntó por fin, señalando un grueso cordón de campanilla que colgaba junto a la cama y cuya borla llegaba a apoyarse en la almohada. Con la habitación de la sirvienta. Parece más nueva que el resto de las cosas. Sí, la instalaron hace solo 2 años. Supongo que a petición de su hermana. No, que yo sepa, nunca la utilizó. Si necesitábamos algo, íbamos a buscarlo nosotras mismas. La verdad, me parece innecesario instalar aquí un llamador tan bonito. Excúseme unos minutos, mientras examino el suelo. Se tumbó boca abajo en el suelo, con la lupa en la mano, y se arrastró velozmente de un lado a otro, inspeccionando atentamente las rendijas del entarimado. A continuación hizo lo mismo con las tablas de madera que cubrían las paredes. Por último, se acercó a la cama y permaneció algún tiempo mirándola fijamente y examinando la pared de arriba a abajo. Para terminar, agarró el cordón de la campanilla y dio un fuerte tirón. «Caramba, es simulado», exclamó. «¿Cómo? ¿No suena?» «No, ni siquiera está conectado a un cable». «Esto es muy interesante. Fíjese en que está conectado a un gancho justo por encima del orificio de ventilación». «¡Qué absurdo! Jamás me había fijado». «Es muy extraño», murmuró Holmes, tirando del cordón. «Esta habitación tiene 1 o 2 detalles muy curiosos. Por ejemplo, el constructor tenía que ser un estúpido para abrir un orificio de ventilación que da a otra habitación, cuando, con el mismo esfuerzo, podría haberlo hecho comunicar con el aire libre». «Eso también es bastante moderno», dijo la señorita. «Más o menos, de la misma época que el llamador», aventuró Holmes. «Sí, por entonces se hicieron varias pequeñas reformas. Y todas parecen de lo más interesantes, cordones de campanilla sin campanilla y orificios de ventilación que no ventilan. Con su permiso, señorita Stone, proseguiremos nuestras investigaciones en la habitación de más adentro». La alcoba del Dr. Grimsby Roylott era más grande que la de su hijastra, pero su mobiliario era igual de escueto. Una cama turca, una pequeña estantería de madera llena de libros, en su mayoría de carácter técnico, una butaca junto a la cama, una vulgar silla de madera arrimada a la pared, una mesa camilla y una gran caja fuerte de hierro, eran los principales objetos que saltaban a la vista.
Holmes recorrió despacio la habitación, examinándolos todos con el más vivo interés. ¿Qué hay aquí?, preguntó, golpeando con los nudillos la caja fuerte. Papeles de negocios de mi padrastro. Entonces es que ha mirado usted dentro. Solo una vez, hace años. Recuerdo que estaba llena de papeles. ¿Y no podría haber, por ejemplo, un gato? No. ¡Qué idea tan extraña! Pues fíjese en esto, y mostró un platillo de leche que había encima de la caja. No, gato no tenemos, pero sí que hay un guepardo y un babuino. Ah, sí, claro. Al fin y al cabo, un guepardo no es más que un gato grandote, pero me atrevería a decir que con un platito de leche no bastaría, ni mucho menos, para satisfacer sus necesidades. Hay una cosa que quiero comprobar. Se agachó ante la silla de madera y examinó el asiento con la mayor atención. Gracias. Esto queda claro, dijo levantándose y metiéndose la lupa en el bolsillo. Vaya. Aquí hay algo muy interesante. El objeto que le había llamado la atención era un pequeño látigo para perros que colgaba de una esquina de la cama. Su extremo estaba atado formando un lazo corredizo. ¿Qué le sugiere a usted esto, Watson? Es un látigo común y corriente. Aunque no sé por qué tiene este nudo. Eso no es tan corriente, ¿eh? Ay, Watson. Vivimos en un mundo malvado, y cuando un hombre inteligente dedica su talento al crimen, se vuelve aún peor. Creo que ya he visto suficiente, señorita Stone, y, con su permiso, daremos un paseo por el jardín. Jamás había visto a mi amigo con un rostro tan sombrío y un ceño tan fruncido como cuando nos retiramos del escenario de la investigación. Habíamos recorrido el jardín varias veces de arriba a abajo, sin que ni la señorita Stone ni yo nos atreviéramos a interrumpir el curso de sus pensamientos, cuando al fin Holmes salió de su ensimismamiento. Es absolutamente esencial, señorita Stone, dijo, que siga usted mis instrucciones al pie de la letra en todos los aspectos. Le aseguro que así lo haré. La situación es demasiado grave como para andarse con vacilaciones. Su vida depende de que haga lo que le digo. Vuelvo a decirle que estoy en sus manos. Para empezar, mi amigo y yo tendremos que pasar la noche en su habitación. Tanto la señorita Stone como yo le miramos asombrados. Sí, es preciso. Deje que le explique. Aquello de allá creo que es la posada del pueblo, ¿no? Sí, el Crown. Muy bien. ¿Se verán desde allí sus ventanas? Desde luego. En cuanto regrese su padrastro, usted se retirará a su habitación, pretextando un dolor de cabeza. Y cuando oiga que él también se retira a la suya, tiene usted que abrir la ventana, alzar el cierre, colocar un candil que nos sirva de señal y, a continuación, trasladarse con todo lo que vaya a necesitar a la habitación que ocupaba antes. Estoy seguro de que, a pesar de las reparaciones, podrá arreglárselas para pasar allí una noche. Oh, sí, sin problemas. El resto, déjelo en nuestras manos. ¿Pero qué van ustedes a hacer? Vamos a pasar la noche en su habitación e investigar la causa de ese sonido que la ha estado molestando. Me parece, señor Holmes, que ya ha llegado usted a una conclusión, dijo la señorita Stone, posando su mano sobre el brazo de mi compañero. Es posible. Entonces, por compasión, dígame qué ocasionó la muerte de mi hermana. Prefiero tener pruebas más terminantes antes de hablar. Al menos, podrá decirme si mi opinión es acertada, y murió de un susto. No, no lo creo. Creo que es probable que existiera una causa más tangible. Y ahora, señorita Stone, tenemos que dejarla, porque si regresara el doctor Roy Lott y nos viera, nuestro viaje habría sido en vano. Adiós, y sea valiente, porque si hace lo que le he dicho puede estar segura de que no tardaremos en librarla de los peligros que la amenazan. Sherlock Holmes y yo no tuvimos dificultades para alquilar una alcoba con sala de estar en el Crown. Las habitaciones se encontraban en la planta superior, y desde nuestra ventana gozábamos de una espléndida vista de la entrada a la avenida y del ala deshabitada de la mansión de Stoke Moran. Al atardecer vimos pasar en un coche al doctor Grimsby Rollard, con su gigantesca figura sobresaliendo junto a la menuda figurilla del muchacho que guiaba el coche. El cochero tuvo alguna dificultad para abrir las pesadas puertas de hierro,
y pudimos oír el áspero rugido del doctor y ver la furia con que agitaba los puños cerrados, amenazándolo. El vehículo siguió adelante y, pocos minutos más tarde, vimos una luz que brillaba de pronto entre los árboles, indicando que se había encendido una lámpara en uno de los salones. ¿Sabe usted, Watson?, dijo Holmes mientras permanecíamos sentados en la oscuridad. Siento ciertos escrúpulos de llevarle conmigo esta noche. Hay un elemento de peligro indudable. ¿Puedo servir de alguna ayuda? Su presencia puede resultar decisiva. Entonces iré, sin duda alguna. Es usted muy amable. Dice usted que hay peligro. Evidentemente, ha visto usted en esas habitaciones más de lo que pude ver yo. Eso no, pero supongo que yo habré deducido unas pocas cosas más que usted. Imagino, sin embargo, que vería usted lo mismo que yo. Yo no vi nada destacable, a excepción del cordón de la campanilla, cuya finalidad confieso que se me escapa por completo. ¿Vio usted el orificio de ventilación? Sí, pero no me parece que sea tan insólito que exista una pequeña abertura entre dos habitaciones. Era tan pequeña que no podría pasar por ella ni una rata. Yo sabía que encontraríamos un orificio así antes de venir a Stoke Moran. Pero Holmes, por favor. Le digo que lo sabía. Recuerde usted que la chica dijo que su hermana podía oler el cigarro del doctor Roylott. Eso quería decir, sin lugar a dudas, que tenía que existir una comunicación entre las dos habitaciones. Y tenía que ser pequeña, o alguien se habría fijado en ella durante la investigación judicial. Deduje, pues, que se trataba de un orificio de ventilación. Pero, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, por lo menos existe una curiosa coincidencia de fecha. Se abre un orificio, se instala un cordón y muere una señorita que dormía en la cama. ¿No le resulta llamativo? Hasta ahora no veo ninguna relación. ¿No observó un detalle muy curioso en la cama? No. Estaba clavada al suelo. ¿Ha visto usted antes alguna cama sujeta de ese modo? No puedo decir que sí. La señorita no podía mover su cama. Tenía que estar siempre en la misma posición con respecto a la abertura y al cordón, podemos llamarlo así, porque, evidentemente, jamás se pensó en dotarlo de campanilla. Holmes, creo que empiezo a entrever a dónde quiere usted ir a parar, exclamé. Tenemos el tiempo justo para impedir algún crimen artero y horrible. De lo más artero y horrible. Cuando un médico se tuerce, es peor que ningún criminal. Tiene sangre fría y tiene conocimientos. Palmer y Pritchard estaban en la cumbre de su profesión. Este hombre aún va más lejos, pero creo, Watson, que podremos llegar más lejos que él. Pero ya tendremos horrores de sobra antes de que termine la noche. Ahora, por amor de Dios, fumemos una pipa en paz y dediquemos el cerebro a ocupaciones más agradables durante unas horas. A eso de las 9, se apagó la luz que brillaba entre los árboles y todo quedó a oscuras en dirección a la mansión. Transcurrieron lentamente 2 horas y, de pronto, justo al sonar las 11, se encendió exactamente frente a nosotros una luz aislada y brillante. Esa es nuestra señal, dijo Holmes, poniéndose en pie de un salto. Viene de la ventana del centro. Al salir, Holmes intercambió algunas frases con el posadero, explicándole que íbamos a hacer una visita de última hora a un conocido y que era posible que pasáramos la noche en su casa. Un momento después avanzábamos por el oscuro camino, con el viento helado soplándonos en la cara y una lucecita amarilla parpadeando frente a nosotros en medio de las tinieblas para guiarnos en nuestra tétrica incursión. No tuvimos dificultades para entrar en la finca porque la vieja tapia del parque estaba derruida por varios sitios. Nos abrimos camino entre los árboles, llegamos al jardín, lo cruzamos, y nos disponíamos a entrar por la ventana cuando de un macizo de laureles salió disparado algo que parecía un niño deforme y repugnante, que se tiró sobre la hierba retorciendo los miembros y luego corrió a toda velocidad por el jardín hasta perderse en la oscuridad. «Dios mío», susurré. ¿Ha visto eso? Por un momento, Holmes se quedó tan sorprendido como yo, y su mano se cerró como una presa sobre mi muñeca. Luego, se echó a reír en voz baja y acercó los labios a mi oído. «Es una familia encantadora», murmuró. Eso era el babuino. Me había olvidado de los extravagantes animalitos de compañía del doctor.
Había también un guepardo, que podía caer sobre nuestros hombros en cualquier momento. Confieso que me sentí más tranquilo cuando, tras seguir el ejemplo de Holmes y quitarme los zapatos, me encontré dentro de la habitación. Mi compañero cerró los postigos sin hacer ruido, colocó la lámpara encima de la mesa y recorrió con la mirada la habitación. Todo seguía igual que como lo habíamos visto durante el día. Luego se arrastró hacia mí y, haciendo bocina con la mano, volvió a susurrarme al oído, en voz tan baja que a duras penas conseguí entender las palabras. El más ligero ruido sería fatal para nuestros planes. Asentí para dar a entender que lo había oído. Tenemos que apagar la luz o se vería por la abertura. Asentí de nuevo. No se duerma. Su vida puede depender de ello. Tenga preparada la pistola por si acaso la necesitamos. Yo me sentaré junto a la cama y usted en esa silla. Saqué mi revólver y lo puse en una esquina de la mesa. Holmes había traído un bastón largo y delgado que colocó en la cama a su lado. Junto a él puso la caja de cerillas y un cabo de vela. Luego apagó la lámpara y quedamos sumidos en las tinieblas. ¿Cómo podría olvidar aquella angustiosa vigilia? No se oía ni un sonido, ni siquiera el de una respiración, pero yo sabía que a pocos pasos de mí se encontraba mi compañero, sentado con los ojos abiertos y en el mismo estado de excitación que yo. Los postigos no dejaban pasar ni un rayito de luz y esperábamos en la oscuridad más absoluta. De vez en cuando nos llegaba del exterior el grito de alguna ave nocturna y en una ocasión oímos, al lado mismo de nuestra ventana, un prolongado gemido gatuno que indicaba que, efectivamente, el guepardo andaba suelto. Cada cuarto de hora oíamos a lo lejos las graves campanadas del reloj de la iglesia. Qué largos parecían aquellos cuartos de hora. Dieron las 12, la 1, las 2, las 3, y nosotros seguíamos sentados en silencio, aguardando lo que pudiera suceder. De pronto se produjo un momentáneo resplandor en lo alto, en la dirección del orificio de ventilación, que se apagó inmediatamente, le siguió un fuerte olor a aceite quemado y metal recalentado. Alguien había encendido una linterna sorda en la habitación contigua. Oí un suave rumor de movimiento, y luego todo volvió a quedar en silencio, aunque el olor se hizo más fuerte. Permanecí media hora más con los oídos en tensión. De repente se oyó otro sonido, un sonido muy suave y acariciador, como el de un chorrito de vapor al salir de una tetera. En el instante mismo en que lo oímos, Holmes saltó de la cama, encendió una cerilla y golpeó furiosamente con su bastón el cordón de la campanilla. ¿Lo ve, Watson?, gritaba. ¿Lo ve? Pero yo no veía nada. En el mismo momento en que Holmes encendió la luz, oí un silbido suave y muy claro, pero el repentino resplandor ante mis ojos hizo que me resultara imposible distinguir qué era lo que mi amigo golpeaba con tanta ferocidad. Pude percibir, no obstante, que su rostro estaba pálido como la muerte, con una expresión de horror y repugnancia. Había dejado de dar golpes y levantaba la mirada hacia el orificio de ventilación, cuando, de pronto, el silencio de la noche se rompió con el alarido más espantoso que jamás he oído. Un grito cuya intensidad iba en aumento, un ronco aullido de dolor, miedo y furia, todo mezclado en un solo chillido aterrador. Dicen que abajo, en el pueblo, e incluso en la lejana casa parroquial, aquel grito levantó a los durmientes de sus camas. A nosotros nos heló el corazón, yo me quedé mirando a Holmes, y él a mí, hasta que los últimos ecos se extinguieron en el silencio del que habían surgido. ¿Qué puede significar eso? Jadee. Significa que todo ha terminado, respondió Holmes. Y quizás, a fin de cuentas, sea lo mejor que habría podido ocurrir. Coja su pistola y vamos a entrar en la habitación del Dr. Roy Lott. Encendió la lámpara con expresión muy seria y salió al pasillo. Llamó 2 veces a la puerta de la habitación sin que respondieran desde dentro. Entonces hizo girar el picaporte y entró, conmigo pegado a sus talones, con la pistola amartillada en la mano. Una escena extraordinaria se ofrecía a nuestros ojos. Sobre la mesa había una linterna sorda con la pantalla a medio abrir, arrojando un brillante rayo de luz sobre la caja fuerte, cuya puerta estaba entreabierta. Junto a esta mesa, en la silla de madera, estaba sentado el Dr. Grimsby Rollard, vestido con una larga bata gris, bajo la cual asomaban sus tobillos desnudos, con los pies enfundados en unas babuchas rojas.
Sobre su regazo descansaba el corto mango del largo látigo que habíamos visto el día anterior, el curioso látigo con el lazo en la punta. Tenía la barbilla apuntando hacia arriba y los ojos fijos, con una mirada terriblemente rígida, en una esquina del techo. Alrededor de la frente llevaba una curiosa banda amarilla con lunares pardos que parecía atada con fuerza a la cabeza. Al entrar nosotros, no se movió ni hizo sonido alguno. La banda. La banda de lunares. Susurró Holmes. Di un paso adelante. Al instante, el extraño tocado empezó a moverse y se desenroscó, apareciendo entre los cabellos la cabeza achatada en forma de rombo y el cuello hinchado de una horrenda serpiente. «Una víbora de los pantanos», exclamó Holmes. «La serpiente más mortífera de la India. Este hombre ha muerto a los 10 segundos de ser mordido. Qué gran verdad es que la violencia se vuelve contra el violento y que el intrigante acaba por caer en la fosa que cava para otro. Volvamos a encerrar a este bicho en su cubil y luego podremos llevar a la señorita Stone a algún sitio más seguro e informar a la policía del condado de lo que ha sucedido». Mientras hablaba cogió rápidamente el látigo del regazo del muerto, pasó el lazo por el cuello del reptil, lo desprendió de su macabra percha y, llevándolo con el brazo bien extendido, lo arrojó a la caja fuerte, que cerró a continuación. Estos son los hechos verdaderos de la muerte del Dr. Grimsby Rollard, de Stoke Moran. No es necesario que alargue un relato que ya es bastante extenso, explicando cómo comunicamos la triste noticia a la aterrorizada joven, cómo la llevamos en el tren de la mañana a casa de su tía de Arrow, o cómo el lento proceso de la investigación judicial llegó a la conclusión de que el doctor había encontrado la muerte mientras jugaba imprudentemente con una de sus peligrosas mascotas. Lo poco que aún me quedaba por saber del caso me lo contó Sherlock Holmes al día siguiente, durante el viaje de regreso. Yo había llegado a una conclusión absolutamente equivocada, dijo, lo cual demuestra, querido Watson, que siempre es peligroso sacar deducciones a partir de datos insuficientes. La presencia de los gitanos y el empleo de la palabra, banda, que la pobre muchacha utilizó sin duda para describir el aspecto de lo que había entrevisto fugazmente a la luz de la cerilla, bastaron para lanzarme tras una pista completamente falsa. El único mérito que puedo atribuirme es el de haber reconsiderado inmediatamente mi postura cuando, pese a todo, se hizo evidente que el peligro que amenazaba al ocupante de la habitación, fuera el que fuera, no podía venir por la ventana ni por la puerta. Como ya le he comentado, enseguida me llamaron la atención el orificio de ventilación y el cordón que colgaba sobre la cama. Al descubrir que no tenía campanilla, y que la cama estaba clavada al suelo, empecé a sospechar que el cordón pudiera servir de puente para que algo entrara por el agujero y llegara a la cama. Al instante se me ocurrió la idea de una serpiente y, sabiendo que el doctor disponía de un buen surtido de animales de la India, sentí que probablemente me encontraba sobre una buena pista. La idea de utilizar una clase de veneno que los análisis químicos no pudieran descubrir parecía digna de un hombre inteligente y despiadado, con experiencia en Oriente. Muy sagaz tendría que ser el juez de guardia capaz de descubrir los 2 pinchacitos que indicaban el lugar donde habían actuado los colmillos venenosos. A continuación pensé en el silbido. Por supuesto, tenía que hacer volver a la serpiente antes de que la víctima pudiera verla a la luz del día. Probablemente, la tenía adiestrada, por medio de la leche que vimos, para que acudiera cuando él la llamaba. La hacía pasar por el orificio cuando le parecía más conveniente, seguro de que bajaría por la cuerda y llegaría a la cama. Podía morder a la durmiente o no, es posible que ésta se librase todas las noches durante una semana, pero tarde o temprano tenía que caer. Había llegado ya a estas conclusiones antes de entrar en la habitación del doctor. Al examinar su silla comprobé que tenía la costumbre de ponerse en pie sobre ella, evidentemente, tenía que hacerlo para llegar al respiradero. La visión de la caja fuerte, el plato de leche y el látigo con lazo, bastó para disipar las pocas dudas que pudieran quedarme. El golpe metálico que oyó la señorita Stone lo produjo sin duda el padrastro al cerrar apresuradamente la puerta de la caja fuerte, tras meter dentro a su terrible ocupante. Una vez formada mi opinión, ya conoce usted las medidas que adopté para ponerla a prueba. Oí el silbido del animal, como sin duda lo oyó usted también, y al momento encendí la luz y lo ataqué. Con el resultado de que volvió a meterse por el respiradero. Y también con el resultado de que, una vez al otro lado, se revolvió contra su amo.
Algunos golpes de mi bastón habían dado en el blanco, y la serpiente debía estar de muy mal humor, así que atacó a la primera persona que vio. No cabe duda de que soy responsable indirecto de la muerte del Dr. Grimsby Rollard, pero confieso que es poco probable que mi conciencia se sienta abrumada por ello.